nos acompañan aquí en la sala y los que nos siguen a través del streaming, tanto de la Edad de Plata como de la Fundación Ciencias de la Salud. Y muchas gracias a todos. Y bueno, primero de todo darle la bienvenida a Leonardo Padura, que es la razón de que estemos aquí todos reunidos, él y su literatura. Así que bienvenido, muchas gracias por estar aquí y estamos todos deseando escucharte. Este es este ciclo que organiza la Fundación Ciencias de la Salud con la residencia de estudiantes, con ese título de Con otra mirada, literatura y enfermedad, que ya es muy veterano, este ciclo, son muchos años. Y quiero también felicitar a los dos codirectores del ciclo, Javier Puerto, que es el que va a presentar hoy a nuestro autor, y José Miguel Coldefós, que está aquí también. Javier Puerto, pues, aparte de ser codirector del ciclo, es catedrático de Historia de la Farmacia, es académico de la Real Academia de Historia y, bueno, tiene muchas publicaciones, una vida académica muy larga. Así que también quiero felicitarle por esta doble militancia de la vida académica y la vida literaria, que es muy interesante. También darle la bienvenida a la gerente de la Fundación Ciencias de la Salud, Elena Martínez Palancar. Y, bueno, pues esta es la segunda sesión de este ciclo en este año 2025. La anterior escritora ha sido Piedad Bonet, también, o sea que realmente la literatura americana está aquí también en español en este ciclo. Y bueno, pues nada más, Leonardo Padura tiene un currículum muy largo del cual va a hablar Javier Puerto y les dejo a todos ustedes con Javier Puerto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora de la residencia. Muchas gracias, señora gerente de la Fundación. Muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros y a los que nos siguen por lo que sea. Es decir, a los que nos siguen. Al contrario de lo que ha dicho la directora, voy a ser muy, muy breve en la presentación de Leonardo Padura, por razones que les voy a exponer aquí cuando se las lea. En la actualidad, cuando el tiempo es relativo, pero no infinito, me preguntan por qué sigo leyendo novelas, como si se cuestionaran la razón de los peces para vivir en el agua. Es cierto, sin embargo, que cuesta mantenerse al día si solo eres un lector aficionado. Los escritores son más jóvenes, los temas no siempre interesantes, las ideas literarias en ocasiones repetitivas. En nuestro dúo de organizadores de este ciclo, que nos han dicho que es veterano, y somos ya muy veteranos porque llevamos 30 años más o menos, 20 y pico años haciéndolo. Este menester tan especializado lo lleva a cabo mi compañero y amigo José Miguel Coldefós. Hace siglos, en la preadolescencia, cuando al despertar seguía a tu lado el dinosaurio y no necesitaban la exégesis de Monterroso para entenderlo, las cosas eran muy diferentes. Acudía a la lectura como quien va a la fiesta más divertida. No necesitaba guía, ni intérpretes, ni valoraciones, ni consideraciones artísticas o culturales. Así me enfrentaba a la obra de Alejandro Dumas, de Walter Scott, Julio Verne, con algunas reticencias, sus producciones más de ciencia ficción, y desde luego Emilio Salgari, con los españoles tan malos, los piratas valientes, casi venerables, y los ingleses siempre en el lado más correcto que los hispanos. Más tarde, Enid Blyton con sus 5, en ediciones juveniles plagadas de preciosos dibujos o grabados. Creo que no he vuelto a entregarme a la lectura con tanto placer e inocencia hasta que descubrí la prosa de Leonardo Padura. Nunca vi La Habana, nunca la veré, pero la conozco a través de su historia, narrada por mis compañeros historiadores, y de su música, su color, su temperatura, sus gentes, contadas entre otros por el escritor que nos acompaña. Pocas veces un prosista vivo me ha producido tanto respeto y su obra tanta alegría y bienestar, aunque su personaje, uno de sus personajes, el querido Mario Conde cubano, vaya notando también la fugacidad del tiempo y su falta de relatividad en el cuerpo humano.
Tras el fallecimiento del admirado Mario Vargas Llosa, algunos periodistas han deseado anunciar la defunción de la literatura hispanoamericana. En este ciclo llevamos mucho tiempo demostrando la falsedad de tal aseveración. No quiero adentrarme en ese camino ni tampoco enumerar las numerosísimas distinciones y premios alcanzados por quien va a dirigirnos la palabra. Cuando se tiene la suerte de contar con un autor excepcional, solo queda felicitarse porque haya aceptado participar en el ciclo, volver a manifestar mi admiración hacia su obra y callarme, para que él nos hable de la memoria y el olvido, psicología de la supervivencia. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, quiero agradecer a la Fundación esta invitación a participar en este ciclo con un tema bastante complicado y, por supuesto, a la Residencia de Estudiantes, donde estoy por segunda vez. Estuve hace un año y algo acá, cuando estuve como invitado a la Semana de Autor de Casa de América. Y estar en este sitio tiene mucha mística, y bueno, regresar aquí, por supuesto, que es muy agradable y me siento muy bien. Y quiero agradecer, por supuesto, a todos los que están hoy aquí, especialmente a algunos amigos muy entrañables que están aquí, que no voy a mencionar, porque a lo mejor hay algunos que no lo he visto, no lo he identificado y no lo menciono, y después me retira la palabra, cosa que suele suceder. Pues uno de los amigos que no está hoy aquí es un poco el culpable de que yo esté hoy aquí, que fue Héctor Abad, que me dijo, oye, hay un ciclo de enfermedad y literatura en el que yo participé y te quieren invitar y tal, y le voy a dar tus datos. Y cuando empecé a tener los primeros contactos con las personas de la Fundación que tuvieron que ver conmigo, con Elena y con Mar, a las que le agradezco especialmente todo el esfuerzo que han hecho, pues no sabía realmente si era capaz de organizar algo para poder leer aquí, porque realmente es un atrevimiento muy grande hablar de un sector de la vida y de la realidad que padecemos, pero que no conocemos, que es las enfermedades. Las enfermedades las padecemos y por eso vamos a un médico para que el médico nos diga qué cosa es lo que tenemos y nos mande el diagnóstico. Con el diagnóstico nos manda los medicamentos que sean necesarios. Y pensando, dije, bueno, esto, ¿de qué puedo hablar? Y bueno, los personajes están construidos con una psicología. Y sobre eso es de lo que quiero hablar. Y sobre todo porque en la novela que estoy ya terminando, ya me falta una revisión final nada más, pues aparece una estrategia importante de supervivencia con respecto al olvido, con respecto a la necesidad de olvidar para poder seguir viviendo. Y sobre eso es que voy a hablar con ustedes hoy aquí esta tarde. Permítanme que lea el texto porque, bueno, es un poquitico extenso, espero no aburrirlos demasiado. El miedo, la memoria y el olvido es el título que le puse a este texto. Número 1. Si alguno de ustedes me preguntara cómo es la relación psíquica entre la memoria y el olvido, o entre el sueño y la vigilia, qué mecanismos físicos e impulsos de energía se producen dentro de ese continente misterioso y todavía apenas explorado, que es el cerebro humano y sus capacidades intangibles, seguramente diría un disparate en términos fisiológicos, neuronales o psicológicos. Y es que soy un ignorante respecto a los turbulentos procesos físicos o de otro tipo que se generan dentro de la psiquis humana. Sin embargo, desde la literatura, desde las narrativas que se apropian de la realidad para crear ficciones que muchas veces tratan de envolverse en los ropajes de lo real, incluso nutrirse de lo científicamente establecido para alcanzar el estado estético de lo verosímil, que es el de la literatura, podría hablar durante horas de los modos en que los escritores nos hemos apropiado de semejantes procesos. Conseguiría, sobre todo, explayarme en los recursos de los cuales yo me he valido para aderezar la densidad y el carácter de mis personajes y sus conexiones con un contexto histórico y social.
En fin, el esfuerzo por darle humanidad a unos seres etéreos, ficticios, creados para conferirle una personalidad distinguible. Si la ciencia de la medicina se encarga de estudiar los comportamientos del cuerpo humano, la razón de ser fundamental del arte de la novela es la indagación en la condición humana. Cuerpo humano, condición humana, que también es permanente y universal. O sea, ciencia, medicina y literatura son labores concomitantes que funcionan en el mismo espacio, el ser físico y mental, pero con propósitos diferentes, pues sus instrumentos de trabajo tienen un carácter diverso. La ciencia y sus lógicas teóricas en uno, el arte y el intento de encontrar la belleza estética en el otro. Las ciencias de la mente, como la psiquiatría y la psicología, han tenido, como bien se sabe, una intensa y larga relación con el arte. Los conflictos, enfermedades, manifestaciones de la mente son asuntos amplios y largamente utilizados por los artistas. Los científicos, mientras tanto, se han acercado a estas realizaciones estéticas para ampliar las perspectivas de sus estudios e incluso para definirlas y hasta intentar explicarlas. Autores como Fyodor Dostoyevsky y sus personajes psicológicamente intensos, Marcel Proust y su empleo de la memoria afectiva como desencadenante de recuerdos, o James Joyce y su flujo de conciencia, suelen ser referentes de acercamientos para los científicos de la psiquis. Sin embargo, pocas creaciones artísticas han tenido tan evidente conexión interdisciplinaria como la del llamado complejo de Edipo, que en su origen fue apenas una leyenda en la cual se mezclaban lo probablemente real con lo sin duda mitificado. Leyenda que, todos lo sabemos, crea una teoría freudiana cuyo modelo proviene de esa manifestación literaria. No es casual que Sigmund Freud sea uno de los más conocidos, polémicos y citados estudiosos de los comportamientos de la psique humana. Su obra, que se mueve entre la literatura, la filosofía y la ciencia, fue la que patentó el popular complejo de Edipo al afirmar que el ser humano desea el incesto de forma natural. Pero fue también Freud quien creó el llamado método catártico para conseguir una asociación libre de pensamientos y además quien abrió mayores espacios a la interpretación de los sueños como fuente del entendimiento del subconsciente. Sin embargo, reconocida esta notable influencia cultural, varias de sus teorías sobre el origen de diversos traumas siguen siendo discutidas y criticadas, cuando no simplemente rechazadas por otros científicos que limitan los aportes del austríaco precisamente al campo del pensamiento y de la cultura general, más que al de la ciencia. Existe incluso un amplio debate acerca de si el psicoanálisis pertenece o no al ámbito de esa ciencia. Muchos lo consideran apenas un filósofo que replanteó la naturaleza humana y ayudó a derribar tabúes, pero cuyas teorías, como ciencia, fallan en un examen riguroso. El concepto del subconsciente manejado por Freud ya había sido empleado por filósofos como Schopenhauer y Nietzsche. En su obra, La interpretación de los sueños, Freud nos advierte de que las personas experimentan a menudo pensamientos y sentimientos tan dolorosos que no pueden soportarlos. Freud se refiere a esta idea a lo largo de toda su obra, principalmente en sus trabajos sobre metapsicología, que, lo confieso, no he leído, pero donde, según he leído, sostuvo que estos pensamientos y sentimientos dolorosos, al igual que los recuerdos asociados, no pueden ser expulsados de la mente, pero sí del consciente, no pueden ser expulsados de la mente, pero sí del consciente, para formar parte del inconsciente, manteniendo así reprimida su efectividad psíquica. Y en esa línea de razonamiento advirtió que el proceso de la represión, palabra importante, proceso de la represión, es en sí mismo un acto consciente, es decir, no ocurrirá a través de la intención de los pensamientos y sentimientos conscientes del individuo. Todo este arsenal de ideas y conceptos referidos a la mente humana y sus comportamientos muy pronto desbordó lo científico y se trasladó a los terrenos del arte. Como todos también recordarán, la influencia de Freud fue esencial en el nacimiento del movimiento surrealista que buscó provocar una revolución contra las limitaciones de la mente racional y, por extensión, contra las reglas de una sociedad que consideraban represiva.
El surrealismo, en sus realizaciones poéticas, visuales, cinematográficas y ensayísticas, se alimenta desde sus propuestas fundacionales de conceptos como los mecanismos del sueño, el inconsciente y la libre asociación de ideas. Así, la importancia del psicoanálisis es destacada por André Breton desde el primer manifiesto surrealista de 1924, en el que se establecen los códigos de esa estética o movimiento cultural. Los psicoanalistas, por su lado, siempre miraron y miran con suspicacias los métodos de estos artistas, cómo se podría advertir en textos de Jung y declaraciones del propio Freud, que se negó a ser considerado un surrealista. En fin, el psicoanalista austríaco quería ser estimado como un científico de la mente y no un indagador de sus comportamientos a través de realizaciones artísticas. 2. Hace muy poco tiempo hemos sido testigos y víctimas de un evento sanitario que puso de manifiesto de un modo muy evidente las relaciones posibles entre enfermedad física y comportamientos mentales, y que fue capaz de revelarnos los modos en que se comportan nuestros mecanismos de defensa psicológica, una patente relación de un proceso de lucha colectiva entre la memoria lacerada, su represión y la búsqueda del alivio del olvido. Recordemos que un día el mundo funcionaba con unos códigos, buenos y malos, aceptados de mejor o de peor modo, pero a los cuales nos habíamos adaptado, procurando garantizar así la convivencia sin sacarnos los ojos unos a los otros. Unas semanas después, muchas de las convenciones, acuerdos y costumbres ancestrales, incluso algunas leyes, se habían alterado por el más universal e inevitable de los miedos, el miedo a la muerte. La pandemia del coronavirus, salida de China y en muy poco tiempo extendida por casi todo el mundo, hizo que cundiera el pánico y nos reveló muchas de nuestras debilidades y, por qué no, de nuestras fortalezas como la especie de individuos sociales y más inteligentes que pretendemos ser. Se abrió entonces una extraña pausa en el transcurso del tiempo, lo que luego hemos podido ver como un meandro en el curso de las realidades asentadas y que, al retornar al cauce habitual, nos provocó la sensación de que con ese peculiar discurrir cotidiano y pandémico habíamos extraviado 2 años de nuestras vidas. Y esa certeza sirvió para revelarnos otras de las cualidades que nos distinguen: la de intentar olvidar, procurar deshacernos de fardos molestos, borrar o bloquear malas memorias para poder continuar. Fuera de los encierros, convenientemente calificados de confinamientos, mucha gente tiene dificultad para recordar lo que ocurrió en esos 2 años cargados de rutinas agobiantes que consiguen desdibujar la densidad de los días y meses pandémicos. Les cuesta ubicar determinados sucesos en ese tiempo detenido, establecer si algo ocurrió antes de la pandemia, en qué momento, y a veces hasta se duda de si algo sucedió o no, en virtud de las capas de olvido asimilado que pueden haber cubierto un determinado suceso. Con frecuencia incluso se renuncia hasta la evocación de los difuntos, quizás porque en ese lapso la muerte se convirtió en un hecho que, por resultar más cercano y posible, convertido en una lotería enloquecida, perdió parte de su dramatismo, de su habitualmente escamoteada presencia, pero sobre todo porque somos adictos al olvido y a la vida. Pero lo primero fue el miedo. El miedo fue el motor. En todo el mundo, por ese pavor, fuimos capaces de aceptar que los gobiernos cancelaran muchas de nuestras más codiciadas libertades e incluso se lo exigimos. No queríamos enfermar y morir, y todo era aceptable si apuntaba a ese deseo. Entre nosotros, los cubanos, se produjo una manifestación muy reveladora. Por años, la gente clamó por su libertad de movimientos, por la posibilidad de viajar sin todas las restricciones que el gobierno revolucionario de modelo socialista impuso durante décadas. Y cuando al fin se había conseguido que si un cubano obtenía un visado, podía alargarse a donde le fuera posible, muchas de las personas que más habían añorado esa liberación, al ver el auge de la pandemia, le reclamó a ese mismo gobierno que no demorara más el cierre de las fronteras de la isla, que nadie entrara, que nadie saliera, porque el encierro podía ser la diferencia entre vivir y morir. Algo muy revelador.
Estos 3 párrafos que acabo de leer vienen directamente, sin apenas retoques, de la novela que estoy escribiendo ahora mismo, y en la que sentimientos como el miedo y reacciones como los bloqueos y borrados de la memoria tienen una notable presencia. 3. El miedo es una reacción psíquica con efectos fisiológicos que se genera ante situaciones que nos desbordan. El miedo en sí no es una enfermedad, pero puede enfermarnos. Las fobias son uno de esos males y, como se sabe, tienen orígenes muy diversos, algunos de ellos bastante irracionales. El miedo, por demás, es universal, incluso lo sufren no solo los humanos, sino todos los organismos vivos. Pero entre nosotros, los sapiens, afecta a un abanico de orígenes y manifestaciones mucho más amplio y diverso que los del resto de los seres vivos. He leído, por ejemplo, que la conciencia de nuestros miedos es la razón por la cual los humanos somos los seres vivos que más tono de verde somos capaces de distinguir. Esa capacidad la adquirimos de nuestros antepasados prehistóricos y su necesidad de ver en los follajes las causas de un peligro, o sea, de ver los depredadores. En mi novela Personas Decentes, publicada en el año 23, su protagonista, el personaje de Mario Conde el cubano, el bueno, el decente, Mario Conde piensa, cito, hablar de miedos mayores y menores le provocaba una pesada tristeza. No era justo que alguien tuviera más miedos de los inevitables. Miedo al dolor, a la soledad, a la muerte, a esas angustias inherentes a la existencia. Miedo a los leones o a las ranas. Los otros miedos le parecían una aberración social, una forma de degradación humana. Fin de la cita. Los miedos sociales constituyen una realidad que nos acecha en todos los sistemas políticos, pero que forma parte esencial de los mecanismos de control propios de los sistemas totalitarios. Pues, como dijo Lenin, lo cito, la democracia es bella, pero el control es mejor. Ese miedo social generado por la indefensión del individuo tiene entre sus efectos el de reducir el espacio espiritual y privado necesario para ejercitar nuestras elecciones, para que disfrutemos de la posibilidad de tomarlas sin miedo o con menos miedo, con independencia de lo acertadas o erradas que más tarde puedan resultar. Decisiones que deberían tener como único límite su carácter ético para que ellas, a su vez, no limiten o agredan los intereses y sensibilidades de los otros. Y que entonces podamos hacer esas maniobras de ejercicio en que en términos bíblicos se define como el libre albedrío. Y cito a Moisés, podrás escoger según tu voluntad porque te es concedido. Está en la Biblia. Y hacerlo sin más miedo de los imprescindibles. Escoger tu voluntad porque te es concedido y hacerlo sin más miedo de los imprescindibles. Pero ya se sabe que para muchos en el mundo esa generosidad social puede estar bastante restringida o hasta no existir en diversos sentidos. Hoy mismo, en un país supuestamente democrático como los Estados Unidos, muchas personas, y no solo emigrantes, viven bajo el imperio del miedo. En la novela antes citada, esa novela que estoy terminando y donde reflexiono sobre el miedo a la muerte que generó la pandemia del coronavirus, hay un personaje, se llama Rodolfo Bermúdez, que es uno de los protagonistas del relato, que sufre la enfermedad del miedo social y la del miedo a sus acciones y que practicará la estrategia de represión y borrado de la memoria en busca del alivio del olvido. Según nos informa el narrador de la novela, para Rodolfo, cito, todo, desde el principio hasta el final, prácticamente había sido obra exclusiva del miedo. Y el miedo, como cualquier enfermedad crónica, se puede intentar controlar, pero muy difícilmente curar. Y una mínima alteración de una rutina, ya sea física o incluso solo mental, un recuerdo, una idea, una sospecha, puede delatar su presencia y potenciar sus efectos, como tantas veces le explicaría su loquero, el doctor en psiquiatría Pedro Luis Gonzaga. Fin de la cita. Y de inmediato, el narrador nos cuenta el origen del gran miedo personal y social de este personaje.
Y permítanme leer en el texto en extenso para una mejor comprensión del conflicto y sobre todo del contexto social en que ocurre este conflicto del personaje de Rodolfo Bermúdez. Comienzo a citar la novela. Rodolfo pudo haber dicho que no esa tarde de febrero de 1986, cuando lo convocaron a una oficina del Comité Militar de su municipio para comunicarle que, en su calidad de reservista, había sido escogido para la honrosa responsabilidad de cumplir misión internacionalista en la República Popular de Angola. En puridad, aun siendo reservista del ejército, Rodolfo no estaba obligado a aceptar la captación por tratarse de una contienda militar fuera del país, y así se lo dijeron. Entonces, podía haber aducido, por ejemplo, que, por supuesto, él tenía la disposición de ir a la misión de solidaridad internacionalista con nuestros hermanos africanos, pero también la responsabilidad filial de criar a su hija. Él era su principal sustento desde que fuera abandonada por su madre cuando la niña apenas tenía 2 años, y que, por esa misma razón, por ejemplo, en su momento él había sido exceptuado del servicio militar activo y por eso nunca había tenido un fusil en sus manos. O, mejor, podía haber confesado, sin más tapujos, haber confesado la verdad, que la sola idea de ir a una guerra lo aterraba. Él no servía para eso, detestaba cualquier forma de violencia, no se imaginaba que él pudiera matar a otra persona o que debía dejarse matar por obedecer una orden y defender una idea que se le había ocurrido a otros. En fin, simplemente alegar como razón irrebatible que tenía miedo. Rodolfo supo que había habido otros reservistas y reclutas convocados en esos tiempos, no demasiados, por cierto, quizás incluso tan valientes como muchos de los que sí fueron a combatir, que con ese coraje asumieron posibles consecuencias políticas, adujeron sus motivos y se rehusaron a enrolarse en esa guerra, o se negaron sin más. Pero en aquella época en la que escaseaban las alternativas, empujado por el miedo a las secuelas que una negativa pudiera ocasionarle, presionado por una compacta violencia psicológica, esta frase es importante, extendida en la atmósfera nacional, casi sin pensarlo, Rodolfo le había dicho que sí al oficial. Iría a Angola, a la guerra, como habían ido otros 300.000 compatriotas militares y civiles a lo largo de 14 años de presencia militar cubana en aquel país, empujados muchos por una convicción ideológica, otros porque cualquier cosa les daba igual y pensaban que tal vez hasta obtendrían alguna recompensa de su decisión, y otros más por la compulsión social. Rodolfo sería uno de los que reaccionarían ante esa poderosa compulsión a la que tantos temieron más que a la lotería de la guerra. Continúo con la novela. Apenas salió del comité militar cargado con una citación oficial para que se presentara allí mismo en una semana e iniciara en una unidad de combate una preparación física e informativa previa al viaje a Angola. Esto ocurría de este modo que les estoy narrando en la realidad. Esto es una narración de procesos que son reales. Una sesión de preparación física, para antes de irse a Angola, Rodolfo, por pensar como pensaba, tuvo la certeza de que había cometido uno de los mayores desatinos de su vida. Porque si algo sabía, era que él no quería ir a ninguna guerra. Y para seguir, si se hubiera negado a enrolarse, ¿qué represalias podían tomar contra él, un simple auxiliar de contabilidad de una dependencia tan inocua como los servicios comunales donde ahora trabajaba? ¿Rebajarlo a barrendero? ¿Qué le podía quitar a alguien como él que nada tenía? El agua, la electricidad, la libreta de abastecimiento. ¿Le podían quitar el carnet de identidad y la ciudadanía? La compulsión social había funcionado y el miedo había hecho lo suyo. Porque si algo tan o más fuerte que sus convicciones tenía Rodolfo, era miedo, en realidad, diversos miedos. El miedo a verse marginado, a verse excluido, repudiado por una sociedad que no admitía las disidencias y las castigaba, que alimentaba el miedo personal
y el miedo social generado por la desprotección, la indefensión ante el poder de un Estado dueño de todo, propietario incluso de las decisiones y las vidas de los ciudadanos, incluidos los barrenderos y sus escobas, como lo comprobó Rodolfo con su propia vida y decisiones. Y ya casi muerto de miedo, Rodolfo comenzó a preparar su partida hacia una guerra en la cual, como en todas las guerras, las posibilidades de morir se multiplican. Lo más terrible, también lo comprendió muy pronto, era que en realidad, con la vida de mierda que llevaba, él ni siquiera tenía demasiado miedo a morir. Su miedo, en el fondo, era a vivir y en parte sentía esa aprensión porque siempre había sido un cobarde, pero también porque le habían inoculado en la sangre esos temores y, como tanta gente a su alrededor, se había adaptado a vivir con ellos, respondía al reclamo de ellos, actuando muchas veces sin percibir que lo hacía empujado por el miedo. Hasta ahí esa cita. Como resultado de esta decisión de este personaje tomada por miedo, Rodolfo es enviado a la guerra de Angola. Y entremos ahora en lo que nos cuenta el narrador, en el meollo del problema que tiene Rodolfo. Vuelvo a citar la novela. La unidad de combate a la cual fue destinado estaba en la provincia de Huambo, en el centro del país africano, precisamente la zona de más profundo arraigo tribal de las guerrillas antigubernamentales de la UNITA, comandadas por el viejo combatiente anticolonialista Jonas Savimbi. Y aunque para 1986 la guerra entre las tropas del gobierno, apoyadas por soldados y oficiales cubanos y asesores soviéticos, contra las fuerzas de los opositores dirigidos por el mítico Savimbi, quien contaba con diversos soportes internacionales, entre ellos, y esto es cierto, los soportes de los comunistas chinos y de la CIA estadounidense, la guerra había entrado en un periodo de baja intensidad, pero con frecuencia se producían escaramuzas, emboscadas y operaciones de hostigamiento que obligaban a las guarniciones a vivir en estado de alerta permanente. La unidad de combate donde fue designado Rodolfo tenía su base a unos 50 kilómetros de la ciudad de Huambo y muchos de los soldados cubanos que la integraban vivían distribuidos en casamatas construidas bajo tierra, de donde solo salían en las noches o para ejecutar ciertas misiones esporádicas en aquel momento. Desde que Rodolfo llegó a aquel refugio, coronado con los cañones de unas antiaéreas camufladas bajo mantos de sombra, cayó en un estado de conmoción psicológica y física. Sus generosas y consistentes deposiciones se convirtieron en unas diarreas crónicas. Las pastillas de cloroquina que debía ingerir para combatir los efectos de la malaria le provocaban reacciones como tener la vista nublada y percibirse más torpe, y desde el principio solía sentirse mentalmente desubicado. Este efecto de la cloroquina lo sufrí yo, que estaba en Angola en esa época, afortunadamente no como militar. Las pastillas de cloroquina que debía ingerir, eso era increíble, era terrible. Y había que tomarse 6 pastillas en un día. Que debía ingerir para combatir los efectos de la malaria le provocaban reacciones como tener la vista nublada y percibirse más torpe, y desde el principio solía sentirse mentalmente desubicado, con la agobiante impresión de que él no era él y la absurda esperanza de que en cualquier momento despertaría de la pesadilla en que había caído. Fue un par de meses después de estar sepultado en su casamata cuando Rodolfo y una veintena de sus compañeros volvieron a ser movilizados para lo que debió ser otra rutinaria operación de cacería de bandidos, pues se había detectado la presencia en la zona de fuerzas guerrilleras de la UNITA. Rodolfo, en su extravío mental, nunca recordaría qué sintió cuando lo convocaron para participar en la batida. No registró en su memoria si había sentido temor o quizás incluso, como el cabo Mauricio Cáceres y otros combatientes, manifestado un cierto alivio por la posibilidad de estar un tiempo fuera de aquel rebujero que apestaba a sudor, orina y sardinas portuguesas en aceite, el plato principal con que se alimentaban y al cual Rodolfo achacaba sus desajustes estomacales y el repugnante hedor oleaginoso que brotaba de su piel. Recordaba, sin embargo,
que al adentrarse con sus compañeros en el altiplano de pasto requemado por el frío y la sequía, descubrió el cielo más impoluto y azul que recordaba haber visto en su vida y consiguió contemplarse a sí mismo en una extraña perspectiva, como si se mirase desde fuera y no reconociera al hombre maloliente, vestido con el uniforme militar de camuflaje, que cargaba en su hombro un pesado fusil AKM soviético con el cual tendría que disparar si fuera necesario, con el que disparó. Y entramos ahora en el meollo de lo ocurrido. La operación de búsqueda duró varios días, que para muchos de los combatientes fueron como un paseo de excursión campestre. Y ya se hablaba de un pronto regreso a la unidad cuando el suboficial al mando ordenó a 10 soldados de la pequeña compañía de reconocimiento registrar una aldea cercana que, se sabía, había prestado ayuda y entregado alimento a los rebeldes. Rodolfo fue uno de los 10 soldados escogidos. Como les ordenaron, avanzaron emparejados desde 5 posiciones hacia el poblado de esos llamados museques, era como se le llama en Angola, y por supuesto advertidos de que miraran dónde ponían los pies, porque en aquella zona solía haber sembradas minas antipersonales. Aquel museque tenía unas 30 chozas de paja y barro, distribuidas de modo muy arbitrario a través de senderos sinuosos. En un recodo había una especie de corral con unas cabras famélicas, una vaca de tetas secas y largos cuernos y otros animales domésticos. La miseria del sitio era evidente, profunda, ancestral, de proporciones africanas. Pero lo que ocurrió en aquel lugar sin nombre, al parecer, nunca ocurrió. Y una versión censurada de lo que nunca había ocurrido fue lo que, las pocas veces que se vio combinado a hacerlo, Rodolfo contaría. Había en realidad guerrilleros de la UNITA escondidos en las chozas, una emboscada. ¿Qué fue primero, la explosión o las ráfagas? Nadie sabía ni nadie supo o quiso saber y hablar. Solo que el cabo Mauricio Cáceres, alias el Mauro, el reservista que avanzaba junto a Rodolfo, al parecer vio algún movimiento que consideró peligroso y disparó 2 veces al aire. Y sin decir palabra, corrió hacia una de las chozas. ¿Qué había visto el Mauro? ¿Por qué disparó? Y sobre todo, ¿por qué, olvidado las existencias recibidas, corrió hacia la aldea? Preguntas que nunca tendrían respuestas, pues apenas dio unos 15, 20 pasos hacia la choza, se produjo la explosión de la mina y Mauricio Cáceres, el Mauro, voló por los aires. Rodolfo vio cómo su anatomía despegaba de la tierra, envuelto en polvo y chispas, y sin pensarlo, el soldado Rodolfo lo hizo. Levantó el fusil y soltó la ráfaga de su AKM soviético que impactó en varias de las chozas. Y eso Rodolfo lo recordaba perfectamente cuando rememoraba los hechos. Las briznas de pajas volando, un alarido de dolor, un perro y unas gallinas corriendo, gritos incomprensibles, más ráfagas de otro de los soldados encargados de la misión de reconocimiento, reclamos de auxilio médico y luego, como cumpliendo una orden terminante y durante un tiempo inmensurable, el imperio del silencio más opresivo y oneroso. Paralizado como la clásica estatua de sal, Rodolfo vio o creyó ver cómo el resto del grupo de reconocimiento acordonaba el quimbo o museque y comenzaba su registro, mientras 2 hombres evacuaban a un moribundo Mauricio Cáceres. Lo que quedaba de su pierna derecha era un amasijo de carne, músculos, tendones y huesos. El suboficial Sotolongo ordenó entonces que Rodolfo y el otro soldado que habían disparado se retiraran con uno de los guías que los condujo a donde estaba el resto de la partida de reconocimiento para que de inmediato los llevara hacia el campamento de las casamatas. Varias horas después, cuando al fin pudo hablar, aunque sintiendo su mente nublada, Rodolfo preguntó muchas veces, qué había ocurrido, y nadie le dio más detalles de los conocidos por todos. Una mina antipersonal, buscapié, de las que había muchas por la zona, y unos disparos más o menos, lo normal, una escaramuza, dijeron. Pero Rodolfo sabía que, además de la explosión de la mina, que le arrancó parte de la pierna a su pareja de misión, había ocurrido algo más,
y lo pudo ratificar con toda certeza cuando uno de sus compañeros le susurró que había oído decir al capitán que una mujer angolana del Museque había muerto. Aunque el capitán negó después que le hubiera dicho nada de ninguna mujer muerta ni de ningún museque, no había ocurrido nada, dijo y repitió, no existían museques ni existían escaramuzas, Rodolfo comenzó a intentar reproducir en su mente cómo se habían encadenado los acontecimientos, buscando la razón, el motivo, la causa, o como pudiera llamársele para que él, precisamente él, mientras veía volar a su compañero y de inmediato tirara del gatillo de su fusil con el disparador dispuesto en ráfagas y apuntando hacia las chozas de un museque real. Aunque intentara sacarla de su cabeza, aquella secuencia llegó a ser prácticamente su único pensamiento. Pensaba, veía en su mente aquella película de guerra y sufría ataques de angustia durante los que tenía sudoraciones y sentía cómo se le detenía el corazón. Desde ese mismo día de la escaramuza, Rodolfo padeció de más diarreas y las noches se le poblaron de pesadillas que lo asolaban cuando el agotamiento lo vencía y se dormía, a veces incluso sentado en la letrina. Con los días su cuerpo comenzó a perder energía, como si sus motores se hubieran agotado, y el soldado reservista Rodolfo Bermúdez hasta dejó de sentir asco por su avasallante fetidez corporal y cayó en lo que sería diagnosticado como un estado de shock y de depresión profunda. Y entonces cierra el narrador. 2 meses estuvo Rodolfo tendido en su catre en un rincón de la casamata, ajeno a las órdenes que recibía, muchas veces sin comer, otras muchas sin bañarse, sin hablar apenas, solo pensando, sudando, cagando un líquido sanguinoliento. Si la decisión de evacuarlo primero a Luanda y casi de inmediato devolverlo a Cuba hubieran demorado un par de semanas más, su organismo habría colapsado y posiblemente hubiera muerto de un paro renal o cardíacos reales, como le dijeron en el Hospital Militar de La Habana, donde estuvo ingresado con sueros, drogas y otros cuidados, antes de ser remitido a la clínica psiquiátrica en la que por fin pudo recibir la visita de sus padres y donde lo trató el doctor Pedro Luis Gonzaga, especialista en trastornos de estrés postraumático. La reacción del personaje ante lo ocurrido, de cierta forma apoyada por la versión oficial de lo que había sucedido, es negarse a sí mismo, ahí termina la cita con especialista Pedro Luis Gonzaga, especialista en trastornos de estrés postraumático. La reacción de este personaje, del personaje Rodolfo, ante lo ocurrido, de cierta forma apoyada por la versión oficial de que nada había sucedido, es negarse a sí mismo qué fue lo que ocurrió. Más aún, esquilmar lo ocurrido para poder salvar su conciencia. Si el miedo fue el motor que había movido a Rodolfo, la represión de la memoria fue la tabla a la que se aferró para salvarse del naufragio e intentar llegar a alguna orilla. Ocurre en una orilla de una novela que se titulará Morir en la arena. Con el paso de los años, el tapiado de la memoria se fue haciendo más compacto, mientras a su alrededor ocurrían otros hechos dolorosos, en especial el que constituye el núcleo dramático alrededor del cual está construida esta novela. Ese núcleo dramático es el parricidio cometido por el hermano mayor de Rodolfo, Eugenio, Geni, un hecho devastador que altera definitivamente todos los precarios equilibrios de un clan familiar. Y, entre otras peripecias, búsquedas de razones, reflexiones sobre la realidad del contexto en que viven estos personajes, que es la Cuba de los últimos 30, 40 años, llega el momento en que los recuerdos reprimidos exigen su liberación, que no es otra que la confesión de la verdad, la renuncia al alivio del olvido. Veamos. Vuelvo a la novela. Cuando Rodolfo dejó de ser Rodolfo y en la mente de su madre se convirtió en su hermano parricida, Eugenio, que estaba preso, hacía ya unos meses que Lola, la madre, respiraba con dificultad por el agravamiento de su efisema, pero ni aún así había dejado de fumar. Rodolfo, que en realidad seguía siendo Rodolfo y se había impuesto como misión el cuidado y satisfacción de los requerimientos de su madre, incluida su dependencia nicotínica, tuvo entonces la sospecha de que la mujer, ya con los nortes perdidos para casi todas las cuestiones, conservaba sin embargo un inquietante resquicio de clarividencia.
la suficiente como para hacer lo necesario y tratar de salir cuanto antes de una vida que le había dado más puñetazos que caricias. Y lo haría, tardaría salir de la vida como había vivido, fumando. El corte de la lucidez de Lola había sido bastante abrupto. Cierto es que Rodolfo había advertido en los meses previos que la mujer tenía algunos deslices mentales, sobre todo olvidos y desconcentraciones, y los atribuyó a la edad de su madre ya cercana a los 70 años, y también al hecho de que su carácter se hubiera tornado más hosco, amargado, incluso más hermético desde el momento en que vivió lo que ella insistía llamar como el mal día de mi hijo Eugenio, el día del crimen, que fue el modo en que Lola siempre asumió el sangriento episodio del homicidio. Según el doctor Pedro Luis Gonzaga le había dicho a Rodolfo, semejantes reacciones de la mujer formaban parte de un bloqueo de la realidad con el que ella procuraba protegerse y se trataba de un comportamiento bastante común en casos como el de Lola. Y Rodolfo sabía muy bien que ese tipo de reacciones mentales eran un bálsamo para espantar los recuerdos traumáticos, porque él mismo la había practicado con la asimilación del suceso más siniestro de su vida. Para todos, incluso para el doctor Pedro Luis Gonzaga, al que Rodolfo le contaba la evolución, o en realidad la involución psíquica de su madre, fue una sorpresa inexplicable que luego de meses en los que la mujer vivía entre más desvaríos que en la realidad, Lola recuperara por unos días parte de su lucidez extraviada. Justo en esas semanas de lucidez restablecida, sin que jamás consiguiera en aquel momento explicarse con satisfacción por qué lo hacía, fue cuando Rodolfo le contó a Lola el secreto mejor guardado de su vida. Sentado junto a su madre en un banco de la iglesia del barrio y escuchando los ronquidos que acompañaban cada inhalación que parecía un estertor final, Rodolfo había abierto las compuertas más sepultadas de su mente, las que solo había abierto con el psiquiatra que le tendió una mano cuando estaba en el fondo del abismo. Y Rodolfo comenzó a hablar con la vista puesta en la imagen que pendía del techo en el altar mayor del Cristo crucificado, el Hijo de Hombre ya encaminado, encarnado en el clímax de su papel de Redentor. Luego pensaría que tal vez lo había hecho para acercar su experiencia vital a las oscuridades de la existencia de la persona que ahora él era para su madre, es decir, su hermano, y enyuntarlas como animales de tiro. O quizás como un modo de conectar por la vía de la muerte las dos personalidades que ella había fundido, diluyendo una en el cuerpo de la otra. ¿O por qué? Para aligerar un poco de la carga propia, Rodolfo necesitaba repartir alguna vez el peso de aquella historia y decidió que el secreto se fuera a 3 tumbas. A la del doctor Gonzaga, a la suya y ahora a la más cercana, la de su madre. Rodolfo había confinado con tanta profundidad la verdad de su más dramática experiencia personal, la había bloqueado con tanta fuerza que incluso muchas veces había asumido que la historia paliativa que había urdido era en realidad la historia que había ocurrido y no la trama sórdida que su mente alterada había escondido incluso durante las primeras charlas terapéuticas con su psiquiatra Pedro Luis Gonzaga. Hasta el momento en que el ladino doctor, convencido de que existía algo más, le provocó el vómito de la confesión. Pero desde entonces, todos los que en algún momento lo habían combinado a hablar, Rodolfo les había conseguido narrar con absoluta facilidad y coherencia las circunstancias en que había ocurrido lo que decía haber ocurrido en los límites de aquel museque angolano en 1986, donde, para otros, por castrense orden expresa, nada había ocurrido. Ese día, con todo y una otra vez, él apenas había respondido al impulso de un alto reflejo cuando había tirado del disparador de su AK-47 colocado en modo ráfaga, luego de escuchar la explosión de la mina y de ver volar por los aires a su compañero de misión. Mientras hablaba, podía armar la secuencia de acciones y reacciones con tanta organicidad, explosión, gritos, carrera, polvo levantado por la metralla, que muy pronto él mismo le resultaría cada vez más arduo volver a darle forma a la imagen creada por ese mismo hombre. Y ahora viene la revelación de lo reprimido por años. Por ese mismo hombre. Por ese mismo hombre, frente a ese mismo museque angolano, ese mismo día, y con ese mismo fusil entre las manos,
pero al fin encarnando al hombre que luego de escuchar la explosión y de ver volar por los aires a su compañero de misión, se había lanzado al suelo entre aturdido y atemorizado. Entonces, desde la postura de tendido practicada en los entrenamientos, en los polígonos de tiro, el hombre real tuvo la lucidez de buscar en su campo visual y, cuando localizó una figura en movimiento, apuntó a la mitad de su anatomía y contuvo la respiración, como también le habían enseñado a ese hombre que el tirador debía hacer cuando tenía marcado un blanco. Y solo en esas condiciones ese hombre había decidido, con toda conciencia de lo que hacía, aunque sin saber muy bien por qué lo hacía, que era el instante de oprimir el disparador del fusil. El hombre tendido, el hombre que había sido enviado a esa guerra en la cual no quería estar, el verdadero Rodolfo, pudo ver en ese instante casi fugaz cómo los proyectiles que barrían el espacio levantaban polvo y brizna, y también consiguió, o creyó ver, cómo la figura en movimiento a la que había colocado en su mira recibía el golpe de los plomos, seguramente varios plomos, y era lanzada como un saco de arena a la tierra reseca, una arcilla pálida y tan africana, hediente a excrementos humanos y animales y a pescado podrido, y también vio como el cuerpo quedaba inerte. Solo cuando soltó el disparador, aquel hombre real, enviado a una guerra real, se permitió respirar, porque él seguía estando vivo, aunque, como ocurriría 15 años después para la mente deteriorada de su madre, ya ese mismo hombre no era ni volvería a ser la misma persona que hasta apenas un minuto antes había sido a lo largo de sus primeros 30 años de vida. Mima, agregó Rodolfo, cuando pudo recuperar la voz sin apartar la vista del Redentor y mientras se secaba una lágrima más amarga que salada. Ya lo sabes, tus dos hijos se parecen más de lo que la gente cree. Tú has sido la única persona, seguramente porque eres la madre de los dos, que se ha dado cuenta de que somos tan iguales que podemos ser uno solo. Haber matado a alguien nos hace más hermanos. Ahora te puedes morir cuando quieras, pero sabiendo, si es que te sirve de algo, de algún consuelo, que has parido no a uno, sino a dos asesinos. Fin de la cita. Solo esta drástica represión de los recuerdos, el manto del olvido, le han permitido al personaje continuar una vida que, él también lo sabe, ya nunca volvería a ser la misma. El remedio no es la cura, pero, como bien le dijo en varias ocasiones su psiquiatra, cito aquí la novela, la mente humana es simple y sencillamente un mecanismo muy complicado, a veces incluso arbitrario en sus reacciones, con tendencia a esgrimir escudos protectores. Fin de la cita. Y así funcionó para Rodolfo y también para Lola, su madre. Sin embargo, el médico de la mente también le ha dicho a su paciente, y vuelvo a la novela, con lo que hizo tu hermano, sufriste un daño, el parricidio, con lo que hizo tu hermano, sufriste un daño psicológico que has logrado sumergir, pero está ahí, como un ancla. Y ya te lo he dicho, te lo dije también cuando volviste medio loco de Angola, y es que sea lo que sea, tú debes asumirlo así, como una pertenencia, como algo de tu propiedad. Lo que complica todo es la falta de solución, la imposibilidad de esa redención que también implicaría un perdón, por supuesto. Fin de la cita. Y termino ya. Miedos personales de un individuo y miedos sociales de una época y sociedad, hechos traumáticos con los que resulta difícil convivir y que buscan el alivio de la represión de lo ocurrido por medio del olvido. Enfermedades personales y sociales que me han servido para intentar reflejar los latidos de una época de muchos miedos y traumas y que si bien me permite conceder la posibilidad del olvido a los personajes, creo que al creador honesto, no les daba esa alternativa. Un ejercicio de libertad o de libre albedrío me ha colocado ante la disyuntiva de o bien aparentar el olvido y así protegerme, o por el contrario, de afrontar el rescate de la memoria y entonces arriesgarme. Y esa ha sido mi opción como escritor por 40 años. Hoy puedo confesar, sin otros temores, que en ese proceso he sufrido, yo también, muchos miedos sociales,
quizás más de lo necesarios, algunos muy parecidos a los que asaltaron al personaje de Rodolfo, los miedos que rechaza mi personaje de Mario Conde, los miedos a la oscuridad, a las ranas, en fin. Pero mi decisión ha sido enfrentar esos miedos y tratar de expresar más verdades, las que he visto y vivido en mi época y lugar, y exponerme a sufrir las consecuencias con miedos que son una aberración social, ya lo ha dicho Mario Conde, pero que no he permitido que me venzan, que me superen. En fin, defendiendo mi libertad de pensamiento y expresión y mi compromiso con la verdad contra esa enfermedad social y política de los ocultamientos, o haber optado por la alternativa personal del silencio. Y he optado por la alternativa de escribir la historia contemporánea de mi país. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta conferencia en la que nos haces un recorrido desde la teoría psicoanalítica, el miedo social, el miedo personal, y acabas en ti mismo. A mí me ha parecido, podemos hablar mil cosas, pero me ha parecido excelente, y lo que sí que tenemos es la posibilidad de atender 2, 3 preguntas para, si les apetece, hablar con el autor, pero que sean preguntas concisas para no alargarnos demasiado. Si alguno quiere hacer uso de la palabra, es su momento. Espero no haberlos aburrido demasiado con el texto. Después, cuando lo iba leyendo, dije, coño, tenía que haber sido más conciso. Pero es que el proceso que quería describir necesitaba hacer el recorrido. Necesitaba el recorrido para que se comprendiera y porque creo que la clave de esta novela que he escrito, que tiene como motor dramático un parricidio que fue real, de unas personas que yo conozco, cercanas a mí, pero que su propósito es hablar de estos fenómenos que han ocurrido en Cuba, que ha vivido mi generación en Cuba, que está viviendo mi generación en Cuba. Este personaje de Rodolfo está viviendo el momento en que se jubila y recibe una pensión de algo así como 2.000 pesos cubanos, que es una pensión normal en Cuba, en un país donde en estos momentos un cartón de 30 huevos vale 3.000 pesos. Es decir, donde un jubilado no puede comerse ni un huevo diario con el dinero de su jubilación. Aquí hay cubanos y personas cercanas a Cuba que saben que estoy diciendo algo que es... El huevo es como la medida de todas las cosas para decir qué cosas se está viviendo en Cuba en estos momentos y el precio del huevo. Y bueno, el resultado de todos estos traumas es esta vida que están viviendo en estos momentos gentes como Rodolfo, que está inspirado además en una persona real, cercana, un amigo mío, se parece mucho a él, y tengo miedo que cuando él lea, él no ha leído el libro, tengo miedo que cuando lea el libro diga, coño, pero ese yo creo que soy yo, aunque no es él realmente. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, que no sea muy especializada en temas de psicología, porque de eso ya dije que no sé nada. Van a hacerte 2 preguntas y yo te la haría yo. Sí, hablando de miedo, y usted viene de un país en donde hay miedos, ha citado a Freud, pero Heidegger decía que una sociedad sin miedo es una sociedad sin control, y usted también ha hablado de control. Evidentemente, esto es una postura muy discutible, muy conservadora. ¿Cree usted que el miedo, tanto el individual como el colectivo, es inevitable? Porque vivimos en una sociedad en donde, por ejemplo, las redes sociales propenden el miedo. Estamos rodeados por mensajes que, de alguna forma, provocan miedo. Sí, creo que, lamentablemente, las sociedades modernas, incluso las sociedades democráticas, porque bueno, ya se sabe en una sociedad totalitaria cómo funciona, pero en las sociedades democráticas se está estableciendo el miedo de una forma cotidiana e invasiva. Y este fenómeno mismo de las redes sociales es muy
evidente que está ocurriendo esto, todos estos procesos de cancelación, de acoso, de mensajes de odio que están ocurriendo y que bueno, no sé si tiene que ver con la propia condición humana, si los humanos necesitamos eso, o si son poderes ocultos o no tan ocultos que apoyan que esto ocurra y son formas de control. Como decía Lenin, la democracia es bella, pero el control es mejor. Ahora mismo con este tema de las redes sociales, lo hablaba ahora hace un ratito con mi esposa, el hecho mismo de que los que aspiran a tener una visa de estudios en los Estados Unidos, le van a ser revisadas sus redes sociales para ver si se le concede o no el visado, es algo que da mucho miedo, Pero es que hace unos días estábamos en Portugal, en Oporto, en un festival de literatura, y una escritora brasileña que estaba participando, que vive en los Estados Unidos, casada con un alemán, me decía, ya yo en mi WhatsApp no pongo nada que no tenga que ver con asuntos familiares porque tengo miedo. Entonces se están estableciendo unos miedos que hace unos años pensábamos que era imposible y se están estableciendo. Y al final creo que el gran hermano de Orwell es como una caricatura con respecto a lo que está ocurriendo en la realidad de estos momentos. Estamos mucho más vigilados. Y este es un proceso que viene de hace años. Yo recuerdo siempre, y siempre lo menciono, una serie policíaca norteamericana que se llama en español Sin Rastro, en inglés Without a Trace, que es un grupo del FBI que se dedica a buscar personas desaparecidas. Y era espeluznante saber cómo por la tarjeta de crédito, por el teléfono, por las cámaras, por todos, sabían todo lo que tú habías hecho hasta el momento en que desaparecía, que se creaba ahí un vacío para que fuera dramáticamente posible el episodio. Pero sabe todo de la vida de la gente. Entonces, en los niveles de control, de verdad que es aterrador lo que provoca. Estamos viviendo en esa sociedad en estos momentos y no sé a dónde llegaremos a parar en ese sentido. La verdad que no lo sé. Buenas tardes, Leonardo. Un placer tenerle aquí. Los que nos hemos emocionado y sentido con cada una de sus novelas, nos ha encantado escucharle. Todas ellas me han hecho disfrutar y emocionar. Ahora quiero hacer una referencia a Como polvo en el viento. Como polvo en el viento habla de miedos, de muchos miedos, de cada uno de sus personajes, de Irving, de Walter, de cada uno, de Lisa, de Clara. Y también habla de la amistad y de la diáspora de la amistad. La diáspora de la amistad que se produce y el desencuentro que se produce. Perdóname. Concreta un poco la pregunta, si no le molesta. Concreta un poquitín. Bueno, básicamente, esa diáspora de la amistad y ese encuentro se produce en cada uno de nosotros, no solo que la lejanía física, sino es el miedo a perder esos amigos que has tenido desde la juventud, con los que has compartido ilusiones y que según van pasando la vida van sintiéndose cada vez más lejanos. Esa diáspora sigue sintiéndose en Cuba, entre los amigos que se ilusionaron en la juventud con unas ideas o con unos ideales y que en un momento determinado se encuentran tan alejados unos de otros. Muchas gracias. Yo publiqué Como polvo en el viento en el año 21. E inmediatamente después que publiqué esa novela, que ya terminó todo el proceso de la pandemia, que la gente se podía mover otra vez con cierta libertad, lo que yo cuento aquí, que una de las personas que con más fuerza me dijo, coño, yo no sé cómo el gobierno cubano permite que sigan entrando y saliendo gente, está en Houston ahora, se fue de Cuba. Pero en ese momento tuvo tanto miedo que prefirió que nadie entrara y saliera. Después que los cubanos pudieron viajar, las personas en general pudieron viajar, de Cuba en 3 años salieron casi 2 millones de personas. Seguro, 1.300.000 y monedas corriendo. Entonces, es un fenómeno que no se ha detenido
y no se va a detener. Y ya se sabe, yo escribí después una crónica que publiqué en El País que se llamaba Más polvo en el viento, donde contaba la historia de 3 personas muy cercanas a mí que habían salido, 3 gente de mi generación, con 70 años, emigrando con 70 años, que es durísimo, a buscar algo porque no podían seguir viviendo en Cuba, entre otras cosas, porque estaban mantenidos por su familia y la familia le dijo, mira, para mantenerte allá te mantengo mejor aquí, ven para acá, y los han sacado. Entonces, sí se están produciendo esos desgarramientos constantemente y lo seguimos viviendo, y creo que lo seguiremos viviendo porque con una condición económica, ya se sabe que uno de los motores más importantes de la migración es la pobreza, y la gente tiene una sola vida y quiere que esa vida tratar de vivirla lo mejor posible. Y sobre todo son los jóvenes los que se están yendo, aunque también se van los viejos, como estos amigos míos de mi generación. Una última pregunta por allí. Sí. Sí, y sus personajes sobreviven con el olvido, como lo que nos ha leído, pero también hay otro factor, y además va en el título de la conferencia, que es la memoria. Y usted es testigo de una época, de toda una época a través de sus novelas. ¿Es otra vía de supervivencia y puede ser una vía más positiva que la del olvido? No sé si es una vía de supervivencia. Para mí es una vía necesaria, porque en definitiva, bueno, si hemos escogido esta profesión, yo siempre digo que el escritor, específicamente el novelista, es como un almacén de memorias, porque yo no puedo, por ejemplo, vivir la vida de todos mis personajes. Yo tengo que crear esos personajes y muchas veces en memorias muy disímiles encuentro relaciones que me permiten crear esos personajes, anécdotas, formas de carácter, de pensar, de decisiones. Entonces, la memoria, la causa del suicidio de Hemingway no fue ninguna enfermedad física, fue la pérdida de memoria. Estaba perdiendo la memoria y se dio cuenta de que no podía escribir. Él trató de hacer una versión nueva de su libro sobre la tauromaquia, Arte, Muerte en la Tarde, y se dio cuenta de que ya no podía, de que había muchas cosas que era incapaz, y eso lo llevó a un estado de depresión. Además, todo parece indicar, no sé, los psiquiatras aquí, que dirán que tuvo que ver mucho con las sesiones de electroshock a que fue sometido Hemingway en la clínica de los hermanos Mayo. Entonces, la memoria y el escritor son inseparables, La memoria del olvido es el título de un libro mío de periodismo, porque es algo que me obsesiona, porque también hay un mecanismo de control del poder que es esquilmar la memoria y potenciar solamente la historia que justifica, que apoya, que evalúa a los poderes. Y hay muchas cosas que quedan perdidas. Hace muchos años, bueno, mi primer libro publicado acá en España con la editorial Tusquets, que es una novela que se llama Máscaras, intentaba rescatar la memoria de los procesos de marginación cultural que se vivieron en Cuba en los años 70, se llamaban procesos de parametración. Los que no cumplían determinados parámetros, marginados. Y ahí estuvieron marginados, por ejemplo, José Lezama Lima y Virgilio Piñera, 2 de los grandes escritores cubanos del siglo XX. Y esa es una historia de la que no se hablaba, y yo dije, bueno, esto hay que de alguna manera rescatarlo. Yo soy muy jodido en ese sentido, porque trato de que siempre haya una memoria sobre lo que esté a mi alcance, no todo está a mi alcance, y he ido escribiendo eso. Y la palabra miedo que mencionaba el señor que me preguntó de atrás, esa viene persiguiendo mi literatura. Recuerdo que hace muchos años alguien me dijo, ¿has contado la cantidad de veces que aparece la palabra miedo en tu novela El hombre que amaba a los perros? Y no he hecho la cuenta, creo que alguien la hizo en algún momento y me lo dijo y se me olvidó la cifra, pero era una cantidad enorme de veces que aparece la palabra miedo, y después ver incluso los sinónimos que puede haber, temor, pavor, terror, horror, en fin, porque es algo que sí, y esto que dice mi personaje de Mario Conde, y creo que termino con eso, voy a buscarlo aquí porque creo que es un poco la esencia de todo. Es donde está Mario Conde aquí.
Ay, carajo, no lo encuentro ahora. Bueno, lo que dice Mario Conde es que no es justo que suframos más miedo de los necesarios, que le tengamos miedo a la oscuridad, a los leones, que alguien le tenga miedo a las ranas, pero sufrir los otros miedos es indigno. Y yo creo que sobre todo es indigno para el que provoca esos miedos, más que para el que los sufre. Así que muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias a los que están aquí, muchas gracias a los que nos ven y después del verano continuaremos. Si alguien quiere que le firme algún libro, bueno, aquí estoy y lo complazco. ¿Alguien quiere?